El Valle de Sondondo. Encomienda de Francisco Ábalos. En cuanto llegó el virrey Toledo, fue reducido a pueblo de indios. Cabanasur fue fundada en 1575 con el nombre de la Vera Cruz de Jaguana, antes Huica Jaguana, pueblo de altura. Mirador Ajeja, Aucará, Sondondo, cuna de Huamampoma de Ayala. La fiesta de Yarjajayay, Olimpia de Acequia, de Cabanasur, es la expresión de la oposición y complementariedad, que convoca rito sacrificial, huaypatizay, comida ritual, jorjaupiay, chicha sagrada, jarauis, canto a deidades prehispánicas, sacrificio y solidaridad. El primer espacio es la limpia de acequia. Los ayllus combinan el trabajo con la competencia. La labor es festiva. Danzas de guaylillas, jarauis a los dioses tutelares. El jataricui es el rito de pasaje. Por el que el runa se convierte en danzante de tijeras, personaje sagrado. En secreto del común, paga a sus deidades. La vestimenta cumple su función. Montera, alero, chupa y pañuelos son atuendos mágicos del personaje. Así se presentan al danzaj mayor. Así da sus primeros pasos. La anticipa al tercer cohete. Expresa la competencia por ganar la plaza. Son las 12 de la noche. La iglesia es un espacio principal. La evangelización ha hecho que los danzaj reverencien a sus puertas. Un danzaj no traspasa sus puertas. A sus pies se da el primer contrapunteo. El adornante y el mayordomo han construido sus ramadas. Una mesa ritual convoca a las autoridades. Allí están sus mayordomos, adornantes, danzaj mayor, antiguos cargontes y otras autoridades. Los músicos han buscado la corriente del Guaira, el viento. Este debe penetrar las profundidades del arpa. Los pies de los danzantes han sacralizado el pueblo. A las 4 de la mañana alcanza el huaypahuajay, canto del gallo. Fin de este espacio. Tres cohetazos anuncian el alba. El pueblo acude poco a poco a las ramadas. En el altar del mayordomo y en el del adornante reafirman su espíritu competitivo. Hay bebida y el despensero es el responsable de su expendio.
Marchan a Yactacocha, a la laguna o toma del agua. Divididos con sus pares, allí sortean por cuál de los caminos opuestos bajarán a Quichipampa. Si es por Tucuhuasi o Ajopampa, rumbo a las pampas de la guerra, Guerras Pampa. En Quichipampa se mezcla el agua. Los sapos, guamanis y los danzas. Los opuestos son irreconciliables. Se animan con insultos festivos, los tratanacos. Es el contrapunteo. La danza da paso a los enfrentamientos sangrientos. Capataz contra capataz. El látigo o chicote libera la fuerza de los actores rituales para fertilizar la tierra. Liberan las fuerzas sagradas. Danzas contra danzas. Arpista contra arpista. Violinista contra violinista. Tras el enfrentamiento, todos acuden al tinco, al encuentro. Se hace por el camino central, el camino de unidad. Se asciende rumbo a Quichipata, espacio medio del ascenso al mundo de arriba, al Hanan Pacha. La chicha, en la jorca, debe apaciguar aquellos enfrentamientos de regreso al pueblo. Es el tincuy. Unión y equilibrio. Es a la vez el samarico, el descanso de rigor. De retorno a la ramada del adornante, se repiten los espacios festivos, contrapunteo, licor, danza y competencia. El pichipichi, que en quechua significa regar el líquido sagrado, también tiene simbolismo fálico, simbolismo sexual. Es la ronda en la que surge el insulto festivo, empero de hombre con mujer. Víctor Barrios Pachanca en la celda de la vieja.
Al anochecer se procede al Serapaku, rito devocional y encubierto, un culto incompleto de equilibrio entre el culto prehispánico y el culto católico. También los danzas muestran devoción sincrética. Amanece con los mismos espacios del alba. Cohete, visita adornante y mayordomo. Al mediodía se celebra la misa en honor a San Isidro Labrador. La procesión muestra la evangelización asimilada por los pobladores. Como buscando otro tipo de sacralidad se marcha Yaxtacocha, la deidad local, una mezcla de elementos religiosos, agua, hacen uso de ella para regar a sus bendición de semillas. donde nos producen también sobre todo el agua aquí Las mujeres reviven los viejos jarauis de voz y saludo a guamanis, a las huacas, siempre mirando al cerro, a los dioses tutelares. Las andas de pronto se transforman en el toro mítico. Se le llama el toro tarpul, la siembra con el toro. Así se embiste. Es el animal de Tiro y uno de los héroes míticos más importantes del mundo andino. Ese mismo día se reúne el pueblo en su plaza para presenciar el Gran Atipanacu, la competencia central. La oposición se muestra manejando espacios duales. Entre insultos, vivas y hurras festivos se inicia la competencia con la danza ritual. Arpa, violín combinan su presencia. Se comienza con el pasacalle. Tonada mayor, tonada menor, alto ensayo, pampa ensayo. Es la hora de la prueba de cuerpo. El buen danza es aquel que llega a los niveles más altos, al Hanan, al mundo de arriba, a donde están los dioses. Continúa la prueba de pasta. El danza tiene que ser capaz de vencer las leyes de la naturaleza. Es un ser sagrado. Debe mover las cosas a sola voluntad. La de sangre es la mayor de las pruebas. Como el chamán, debe vencer el dolor, éxtasis y otro estado de conciencia con la danza. Amaru, serpiente, jampatu, sapo, vidrios y espinas ayudan a sacralizar al danzaj. Se comen algunos animales para asimilar su poder y vencer al otro. El sacrificio se corona con el agonía, la danza de la muerte. El danzaj muere simbólicamente para iniciar a su discípulo.
Solo así el pueblo expresa la caramuza, marcha solidaria del pueblo con huaynos y otros cánticos con los que se cierra el día central de competencia. Al día siguiente, los danzas marchan a la toma del agua para consagrarse en el estanque. El agua es fuente de muerte y renacimiento. Es el rito sacrificial de muerte simbólica. Libera su fuerza para fertilizar. Se dice que antes cada ayllu ingresaba a la acequia. Acuden a la plaza, al cabildo. No puede acabar la fiesta si no se hace el despacho. Se le agradece y reverencia al danzante. Se hace la pichapa. El maíz molido juega su propio papel. También se limpian los cargontes y familiares. De no hacerlo, las melodías de las tijeras y sus pruebas pueden enloquecer a cualquiera. Se barre y se lanza los restos. Se dice que antes eran por los aires. Danza, rito, competencia y sacrificio han fertilizado la tierra hasta el próximo año.